Bueno, vamos a dar inicio. Muchísimas gracias a todas las personas que están del otro lado viéndonos, especialmente a todo el equipo y a todos los lectores de Politólogo Whisky que domingo a domingo nos leen. Así que bueno, vamos a hacer una introducción de quién es Juan Batalemes, que es importante en mi carrera personal, es muy importante, y para todas las relaciones internacionales de Argentina también. Juan Muchas Batalemes gracias. actualmente se desempeña como secretario académico del CARI, que es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es profesor de Relación Internacional en el UBA, UADE, UCEMA, entre otras. Es especialista en política internacional, específicamente en el área de ciberseguridad, y es exdirector de licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales. También contribuye en diferentes páginas, en diferentes portales, en diferentes diarios, así que es un honor tenerlo acá. Y nada, preguntarte cómo te trata la cuarentena, cómo van las clases virtuales, cómo va todo eso. Bueno, bueno, vamos por la pregunta, por esa pregunta, ¿no? Eh, a ver, la cuarentena me trata como nos trata a todos en este momento, cierto grado de fastidio, pero es un fastidio calculado, porque, digamos, dentro de un sector de la Argentina uno es un afortunado que tiene ciertos accesos, ciertas comodidades, entonces mirando y teniendo eso presente, el cansancio que uno puede tener por la situación anómala, uno lo puede ponderar, ¿no? Digo, sí se siente el cansancio, pero también entiendo que bueno, que hay que saber ponderar y mirar todas las realidades, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no puedo arrancar sin felicitarlos a ustedes, ya tienen un año de vida, escriben cosas interesantes, está toda esa energía entre estudiantil y de graduado que han logrado generar y que han generado desde un espacio como es la UADE, que en ciencia política y en relaciones internacionales realmente no tienen absolutamente nada que envidiarle a nadie, están haciendo muy buena labor y eso es algo para destacar, así que me uno en la celebración de este primer año de vida, es un bebé que comienza a caminar, diríamos, ¿no? Sí, sí, Pero ya. Muchísimas ya gracias. dejó de gatear, está caminando, así que felicitaciones, sé que vos sos... Gloria, y además tenés esa cosa, tenés el mismo amor por las armas que yo, entonces eso habla muy bien, este, Sí, sí. habla muy bien de vos. Ahí le sugería a algunos de los chicos que están estudiando ahora que te manden artículos a raíz de Uh-huh. una serie de escenarios y cosas que estuvimos haciendo. Así que felicitaciones. Y bueno, gracias a los que un día domingo, que por lo general estaríamos entre deprimidos porque arranca el lunes o no sé, haciendo cosas más, no digo más interesantes, pero por lo menos más de domingo, que ya no sé qué son las cosas de domingo, están acá para charlar un rato de política internacional. Así que no voy a saludar a cada uno en particular, pero sí a todos agradecerles que estén un ratito conmigo para intercambiar ideas. Calculo que vas a abrir el micrófono, ¿no? Vamos a abrir para que si la gente quiere hacer preguntas y vamos a tratar de que el equipo que está atrás de cámara los canalice y me las pase para Dale, darte las agua. excelente, Así que dale. bueno. Así que nada, agradecerte porque nada, soy influencia en las carreras de muchos y en la vida de muchos. Nada, no me Gracias. acuerdo, hace 3 años ya que entré a tu oficina y te dije, me tengo que ir, me voy a Barcelona y me dijiste, bueno, tráeme chorizo cuando vuelva. Y así que, Es verdad. así que de ahí nada, todo lo mejor. Pero bueno, así Gracias. que, ¿cómo te lleva las clases virtuales que vi que anoche estuvieron jugando con los chicos? Es interesante, sí, ayer hicimos tanto que se dice de tratar de, ¿cómo se llama? No sé, viste, de tratar de hacer que el aula se extienda un poco más. La relación humana que uno genera en aula nunca se va a dar en ambientes virtuales. O sea, siempre tratamos de ponerle el mayor empeño. Una de las cosas a destacar es que las cosas que se hacen no se podrían hacer si no tuviéramos la calidad técnica y el soporte técnico que dan las universidades. Y ojo, porque post pandemia eso va a ser un diferencial en un montón de aspectos, ¿sí? En consideraciones a tener el backup técnico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en esa especie de
neo-intimidad que te genera el aula virtual, que no es la misma, que tiene sus vericuetos, sus cansancios, porque estamos mirando una pantalla, porque estamos mirando, porque están las pantallas apagadas, porque tenés 20 millones más de cosas para distraerte. Se nos ocurrió ahí con el equipo que armamos y que somos política internacional, hacer algo distinto, era sábado a la noche. Por lo general ustedes los sábados a la noche salen, se divierten, hacen cosas muchísimo más interesantes por ahí que las que uno hace a los 46. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo distinto, no es obligatorio, el que quiera venir que venga, y mientras hablábamos de la vida, porque en definitiva va la vida, cargamos las notas, qué sé yo, nada más, estuvimos un rato, y sirvió para jugar al Pictionary virtual y seguir descubriendo la cantidad de herramientas virtuales que están a disposición y que son gratuitas, ¿no? Que eso también es importante. En mi caso particular, fue un desafío que inicié, la verdad que con cierto grado no digo de incomodidad, digo no me gusta, no es que me guste, tengo que elegir, siempre voy a elegir la vía presencial a la vía virtual, pero la verdad que tanto Lautaro como Vanina, que son los dos soportes técnicos, por así decirlo, además de la cabeza que tienen, se pusieron y empezamos a armar y a tirar ideas y a hacer cosas que le dieron una dinámica distinta. En definitiva, las fallas son mías y lo que salga bien queda como cosa de equipo. Así que nada, se puede decir que aprendiendo, si tuviera que resumirlo. Bueno, felicitaciones por eso entonces. Bueno, yo organicé la entrevista en dos bloques. Sería el primer bloque hablando un poco sobre lo que es la realidad internacional y el segundo bloque ya tirándote para la ciberseguridad, que los escritores estuvieron trabajando toda la semana armando preguntas y nada, surgieron algunas. Nos Dale. pareció interesante, primero, definirlo en 5 palabras, el sistema internacional previo al coronavirus y el sistema internacional post-coronavirus. 5 palabras y explicar por qué la selección de cada uno. Upa, bueno, a ver, va a ser entrópico. Ahora al final, algo que veníamos viendo hace 4 años atrás, se puso de moda ahora, así que sí, va a ser más entrópico. El sistema claramente es apolar, o sea, entrópico, apolar, reconstruir, perdón, son 5 preguntas, van 2. La tercer sería que, bueno, voy a usar las otras 3, fin del multilateralismo, o vamos a tener que pensar en algo completamente diferente, que yo creo que va por el lado del multi-stakeholder. Creo que el orden emergente va a ser un orden de accionistas, por así decirlo, ¿no? Que es muy distinto al concepto de multilateralidad que teníamos. Asimismo, creo que el otro componente es vigilancia legitimada, y ahí se me agotaron las 5 palabras, pero podría seguir, ¿no? Yo creo que es entrópico, apolar, multi-stakeholder, vigilancia legítima y resistencia. Ahí están las 5. La resistencia en términos de qué. Mirá, a ver, no sé, hasta que yo dije recién, vigilancia legitimada, porque va a haber un push, y hay un push muy fuerte para que fenómenos como los que se han visto en otras sociedades, principalmente en las asiáticas, en núcleos autocráticos, se impongan en sociedades occidentales. Vamos a tener una dinámica bastante diferente entre lo que pueden ser las democracias occidentales y las democracias periféricas. Yo creo que en las democracias occidentales, depende cómo se resuelva la cuestión de la legitimidad que tienen estos elementos de control, vamos a seguir un determinado camino, y en las democracias periféricas probablemente aparezcan resistencias mucho más activas, similares, por ejemplo, a lo que vimos en Hong Kong en relación a ciertos componentes del control que son medio preocupantes, ¿no? Creo que eso es algo que no deja de inquietarme, y si algo aprendí en mis épocas de estudiante o de las relecturas de la cuestión, de las lecturas críticas, es cuidado al tipo de mundo y al tipo de elementos que el mundo post-COVID, que no va a ser en todo diferente. Yo les explicaba en una conferencia, señalaba algo que
que me daba la atención, ¿no? Mientras que en los sistemas autocráticos a vos te forzaban a agarrar, bajarte una aplicación y tener esa aplicación y hacerlo, y en definitiva no tenés mucho margen para discutir. En Occidente las mismas aplicaciones, las mismas funciones de recolección de datos venían por el lado del divertimento, ¿no? Entonces la legitimidad venía por el lado del divertimento. Y en esa legitimidad por el ocio, por el divertimento, ahora se puede transformar en una legitimidad de facto, ¿no? Y yo creo que no estamos siendo del todo conscientes de los riesgos que implica para todos nosotros. Y no aplica una discusión que viene del lado norteamericano, digo, no estamos hablando de, que es esta discusión que dicen, bueno, si vos no haces nada, vos no tenés ningún tema que ocultar, vos no tenés nada de qué preocuparte. Todos en algún punto tenemos que ser bastante celosos de lo que es nuestra privacidad, ¿no? Porque más allá de lo que haya que preocuparse es el efecto que ciertos datos pueden tener sobre nuestra vida, ¿no? Desde datos médicos, desde el registro médico, porque nosotros vivimos una vida en promedio de 60, 70 años, y eso tiene variaciones. No sé, hay una discusión que veo que en Argentina está muy, muy callada o está entrampada en grietas que no contribuyen a nada y que justamente ustedes tienen que ayudar a contribuir. Sí, y de eso se trata el tema de los mecanismos de control, cómo están en el límite de lo que es la privacidad de la gente y cómo influye en la recolección de datos y cómo el Estado puede usar esos datos, tanto para controlarlo o para otras cosas. Hay Yo un creo caso que emblemático, perdón, que digo que hay un no, caso emblemático que está en Netflix, el documental de Cambridge Analytica, que sale todo el documental, y todo el caso de cómo a través de Facebook interfieren en el proceso del Brexit y tanto y las elecciones de Estados Unidos. exactamente, o sea, el uso político de de los datos es algo realmente preocupante, pero digo, me pongo en esta dinámica. Vos tenés diferentes, vos pensalo así, nuestra vida es una serie de rompecabezas, ¿sí? Desde el punto de vista de afuera, ¿no? Y parte de esos rompecabezas, parte de las piezas de ese rompecabezas están en distintas apps que tenemos hoy en día, por así decirlo. Pero mientras que nadie tiene la capacidad de armar ese rompecabezas, sino que puede fraccionar y podés manejarlo, el Estado tiene la capacidad de agarrar, ponerlo en una mesa y armar el rompecabezas. Yo creo que ahí tenemos que prestar mucha atención, ¿no? No solamente, digamos, por los temores, sino porque va a haber gente dentro de las propias estructuras estatales con la capacidad de poner a disposición datos que no tienen por qué estar a disposición de otras personas, ¿no? Y no lo digo en términos individuales, que ese es un riesgo, sino también como grupos sociales o cuando vos querés, porque lo que muestra Cambridge Analytica es la capacidad que yo tengo para, lo común es que somos los seres humanos, ¿no? En el sentido de que vos podés armar una campana y podés más o menos targetear y manipular, para un lado o para el otro, grupos de votantes. Yo creo que esa discusión no es nueva, cobra vida muy fuerte post los eventos del Brexit, post la elección de Trump, y creo que nosotros enfrentamos una situación similar, ¿no? Y en ese sentido, si tuviera que agregar una palabra más o una sexta palabra, es que creo que como vos no vas a tener un orden internacional, lo que vas a tener es vas a tener gradaciones de inestabilidad producto de la misma situación entrópica, ¿no? Creo que el panorama, me sumo, o si vos querés, me pliego dentro no de la corriente pesimista de Yuval Harari y demás, pero sí creo que necesitamos estar alerta. Yo creo que el pesimismo en este caso no nos sirve, lo que necesitamos es estar alertas para entender los cambios, porque esa es nuestra función como cientistas sociales, ¿no? Entenderlos, operarlos en función nada, de la propia protección de las sociedades civiles libres a las cuales adquirimos. Me quedo con la palabra cambio. Cuando agarro esa palabra y te pregunto, ¿cómo cambiarían las percepciones de amenaza de los estados con respecto al mundo que viene o al mundo que se está transformando? En ese sentido, yo creo que vos tenés algo que sigue en curso, que es la dinámica China y los Estados Unidos y la imposibilidad de uno y otro, sobre todo de los Estados Unidos, de adaptarse a una situación
nueva como es la del ascenso, o la del establecimiento de China en el sistema internacional. Yo creo que desde el cambio estructural vos ya lo tenés, ya lo sentís, y se está viendo, digo, la discusión en definitiva acerca de buscar culpables y de poner en el centro de la culpa a China es una discusión producto de un cambio estructural, independientemente de que China sea o no sea responsable. Lo que digo es, ahí tenés un cambio. El otro cambio que tal vez nosotros tengamos en lo personal me cuesta pensarlo, es cuánto va a durar este periodo de desglobalización, que es lo más importante. Vos venías en un pico de globalización y lo que vos mirás ahora con los aviones en tierra y con las restricciones de movilidad de las personas es que estás en un periodo de desglobalización. Por lo menos un elemento central a la globalización liberal, que es la movilización que tantas veces hemos hablado de ideas y personas, que ahora lo ven en práctica. Veo cuando yo les he contado la paz kantiana, bueno, la paz kantiana tenía ese componente de muevo, ¿no? Muevo ideas, muevo personas, muevo bienes. Bueno, la desglobalización implica lógicas de cerramiento, y cuando vos entras en lógica de cerramiento es mucho más fácil apelar a situaciones de nacionalismo. ¿Quién se levanta ahora? Es el nacionalismo, ¿no? Y el nacionalismo tiene un componente identitario muy importante, que es aquel que te permite a vos estructurarte frente al resto al resto de las audiencias y a tener iguales, pero por otro lado hace que vos marques las diferencias con el otro, ¿no? Esto yo creo que es un cambio muy importante. ¿Cuánto va a durar esa desglobalización y la nueva etapa de reglobalización? No sé cómo va a suceder o cómo va a pasar. Es algo que me inquieta porque nosotros, todos ustedes, yo, somos hijos de una globalización, de un tipo de globalización, y cuidado porque viene un elemento importante. China no es desglobalizante, China quiere globalizar y quiere globalizarse en función de. Esto le afectó el proyecto de globalización de China, por lo tanto, el proyecto de globalización de globalización norteamericana que venía en declinación, y el proceso de globalización de China que venía en ascenso también desglobaliza. Creo que es un momento que va a servir para múltiples tensiones. Y el otro componente, que lo estaba pensando, son dos temas, ¿no?, que están relacionados directamente con la tecnología, que son cosas que no he discutido por ejemplo, cuando hablamos con Facundo Cruz acá a través de la UADE, pero que ya lo venía pensando y que ahora tengo una idea un poco mejor. Primero, vamos a volver a discutir en algún punto la idea de que el ser humano en algunas cosas es obsoleto, ¿no? Y entonces esta idea de que 2.000, 3.000 millones de personas estén en cuarentena, va a obligar a aquellos que tengan la capacidad de hacer escalas a cambiar humanos por máquinas, ¿sí? Pensando que esta automatización es completamente distinta a otros periodos de automatización que ha tenido el ser humano, sencillamente porque hoy tenemos máquinas, entre comillas, inteligentes, o sea, máquinas que pueden operar con grados mayores de autonomía que el ser humano. Yo creo que ese es un cambio muy importante. Y la otra cosa que me inquieta, sobre todo, y que nos debería inquietar, y que a cierto estamento de la población debería molestarle, es esta idea bueno, si sos viejo te guardás, y si soy joven me muevo. Cuidado con esa dicotomía, porque el ser humano es. ¿Y sabes a lo que me hace acordar? Hay una película de los años, principios de los 80, por ahí final de los 70, principios de los 80, que se llamaba Logan's Run, ¿no? Y se conformaba un mito interesante, que era que a los 30 y pico de años, 35 y pico de años, se producía la ascensión. En esencia, ¿qué era la ascensión? Era cuando a vos te sacaban de línea, te mataban a la miércoles, pasabas a hacer, vaya a saber qué, pero en esencia hay una sociedad que de los 0 a los 35 te daba todo, pero de los 35 te cortaba y te declaraba obsoleto, y la mejor forma de hacerte obsoleto era decirte, bueno, ascendés, pasás a un estadio superior. En realidad te cocinaban ahí. Me preocupa que algún trasnochado empiece a discutir cuestiones vinculadas a la obsolescencia, porque vos tenés al mismo tiempo un fenómeno que es la extensión de la vida humana, ¿no? Es esta idea de que hoy las farmacéuticas trabajan con la idea de que vamos a llegar a un punto en el cual el ser humano pueda vivir 100, ciento y pico de años.
los pesos sobre los sistemas jubilatorios, pero al mismo tiempo la aparición de enfermedades que te deja un sector de los humanos, justamente, que son los que entran en life extension, Ujú. afuera de los sistemas productivos. Chicos, son cosas, hasta yo te diría, son temas que, Sí, sí, sí. de vuelta, hay que prestarle atención, porque no, Hay no que son porque menores. Digo, los lo padres de que pasa es ustedes, que sí, lo que pasa es ¿no? que está todo tan nuevo y tantos cambios que al ser tan multifacético y tantas aristas que tiene el problema, es difícil el hecho de analizarlo en una sola área y una sola... Yo creo que es fundamental que se unan todas las áreas de un gobierno o de un Estado para poder tener respuestas y generar escenarios post esto es lo que está pasando, la pandemia sería. Mirá, creo que llegó el momento de la multidisciplinariedad y Ujú, de poner énfasis, ¿sí? Ustedes tienen una materia al principio que es filosofía y ética, es entender que la ujú, ética tiene impactos en la política central. Digo, el debate de ujú, obsolescencia, nosotros nos acostumbramos, el capitalismo de vigilancia avanzó en base a la obsolescencia programada, ¿sí? A los X cantidades, no, las computadoras dejan de funcionar. ¿Por qué? ¿Y por qué tienen que dejar de funcionar? ujú, No, me empieza a inquietar esta idea de que a algún trasnochado le aparezca la idea de que el ser humano también es obsoleto en algún punto. Y el coronavirus te marca, ¿viste? Vos sos grupo de riesgo, quédate en tu casa. Lo que hizo el ujú, gobierno de la ciudad de que gente en sus facultades, bajo la excusa de cuidarnos, dijera, me tiene que salir a pedir permiso o ver si yo, y después tratarla de ujú. acomodar, me preocupa como ciudadano, olvídate como cientista político, como Sí, ciudadano. sí, sí, sí. Así que bueno, me quedo un poco con el hecho del cambio del aspecto cibernético y cómo la tecnología está influyendo en las sociedades. Y nos surgió una pregunta que la formuló Esteban Chachino, que la formuló y dijo, ¿cómo pueden garantizar la ciberseguridad de los países con PBI por debajo de la media, con un retraso tecnológico significativo? Y cómo el coronavirus afecta a esto. A ver, ¿cómo el coronavirus afecta esto? No, no está claro todavía, así que para no hablar pavadas, me voy a abstener, tal vez en un próximo Instagram lo pueda responder. Sí, lo que te voy a decir es que vos tenés que pensar que, como todos, hay ciertos grados de dependencia, y ese es el mayor problema que tiene la dinámica tecnológica. Por lo tanto, en cierto sentido hay una dependencia, pero hay una dependencia de grillas, por así decirlo, ¿no? Entonces vos Ujú, tenés múltiples grillas que están interactuando entre sí. Vos tenés que tratar de, al mismo tiempo de tener el mayor número de conexiones, tratar de mantener la menor vulnerabilidad posible. Si hay, hasta este momento, vos tenías una internet que era compatible con todos, ¿sí? ujú, Lo que me temo es que la mal llamada nueva Guerra Fría entre China y los Estados Unidos, o una Guerra Fría de distinto tipo, como ahora se le está llamando, genere accesos restrictos o restricciones de acceso, y eso te obliga a vos a tener que elegir entre una u otra. Para ser, entre comillas, seguro, vas a ser seguro con un área e inseguro con el otro. Eso me temo que puede llegar a suceder, y eso va a ser un condicionante mayor para estados justamente vulnerables o débiles como es la República Argentina. sí, y en ese sentido, otra pregunta que surgía es ¿qué nivel de ciberterrorismo o de ciberataques está en factibilidad tiene la Argentina? O sea, si estamos vulnerables, si hay posibilidades, no hay posibilidades, cómo se trabaja frente a Ah, eso. la primer línea de defensa somos nosotros, ¿sí? Y en este sentido debo decir que los bancos en general han hecho la dinámica comunicacional, la han hecho bien. Toda la semana me llega mail diciéndome, y me quiero diciéndole a todo el mundo, no sean tontos, nunca les vamos a pedir las claves a ustedes y demás. Digamos, vos tenés que pensarlo en términos de la ingeniería social que hay detrás, ¿no? En realidad está pasando en todo el mundo de que todo el mundo es vulnerable. O sea, hace 10 años atrás nos empujaron al home banking. Bien, vos tenés home banking, tenés Ujú, la vida real. La gente más grande iba a la vida real, iba al cajero, hablaba, etcétera. Ahora está empujado a tener que operar en estas situaciones anómalas, con lo cual tiene que interactuar con una interfaz
que les resulta costosa. Digo, a mí hay interfaces que utilizan ustedes y que me resultan costosas a mí. Y yo soy transición a lo digital, ¿no? Mi primer, la AT286, la tuve allá por el año 1992, 91, 92, y escribía con el Word y estaba fascinado, y tenía un jueguito que se llamaba el LHX, y hay alguien ahí por ahí grande se va a acordar de eso, más grande, que tiene 40 años, se va a acordar de eso, pero mucha gente que no lo conoce, y así como te hacen el cuento del tío, hay gente que es vulnerable, y ojo, porque en el ciberespacio somos vulnerables nosotros, los más jóvenes y demás. Entonces, la primera línea de defensa somos nosotros. Creo que en ese aspecto se han tomado muchas medidas, y si vos comparás Argentina con el resto de América Latina, Argentina ha salido bien parada, ¿no? Por lo menos no ha tenido los problemas de México, de Brasil y de Chile, así a gran escala, por ejemplo, con la red SWIFT, que se vio comprometida en su momento y demás. Argentina ha quedado bien parada. Creo que estamos bien parados. Argentina, a nivel sudamericano, en materia digital, es un actor importante, es un actor de peso. Fíjate que la transición digital, yo cuando hablamos de política de Estado, y a veces son imperceptibles, es una política de Estado que empezó con la administración Fernández de Kirchner y siguió durante la administración Macri, fue la de la adaptación digital, o lo que llamamos país digital, ¿no? Y fíjate que con bemoles, por ahí con alguna, pero el volumen de conectividad que nosotros tenemos es muy alto, y ahí tenés una continuación en la política de Estado que sigue. Ahora eso te va a llevar a una discusión de 5G que va a estar teñida por la dinámica política en general. Pero bueno, ahí está de vuelta el peso de la política, ¿no? Sí, el otro día en la charla con Juan Belicou, en el contexto del CEPI, estuvimos hablando sobre la situación hipotética de un ciberataque al sistema de salud. Juan dio toda una explicación y quería saber cuál era tu visión sobre cómo sería y cómo se preparan los estados para enfrentar un ataque en una estructura crítica que sería el sistema de salud de un estado nacional. Yo no tuve la suerte de escucharlo, Juan. Creo que estaba dando clases ese día. Sí, Pero te cuento que, a ver, a mí, vamos por parte. Digamos, un ataque al sistema de salud, ¿viste cuando te dicen ataque masivo? No, vos buscás cosas muy puntuales, vos penetrás cosas puntuales, ¿no? Vos generás un daño específico y demás. Yo creo que el mayor tipo de ataque de vuelta es el robo de datos, ¿no? Y creo que lo más importante que los sistemas de salud deben proteger son los datos asociados a las personas, porque eso es lo que da leverage a aquel que quiera hacer algún tipo de daño. Hasta ahora, en lo que se ha visto en términos masivos en otros lados en otros países, ha sido en esencia el robo de datos, y después acciones puntuales. Pero, por ejemplo, si vos querés hacer daño al sistema de salud, tenés que por ejemplo, podés atacar las redes eléctricas, ¿no? Pero hay toda una estructura de resiliencia que te permite a vos recuperarte rápido. Así que, nada, cada infraestructura crítica tiene sus vericuetos. En el caso del sistema de salud, el sistema de salud, vos en mi visión, vos no lo dañás a mansalva. Vos buscás cosas específicas y datos específicos de ese sistema, ¿no? Sí, ponían de ejemplo el hecho de poder cambiar la medicina y los remedios de una persona con el del al lado. Por eso vos buscas cosas puntuales, ¿me entendés? Entonces, lo que vos tenés ahí es un elemento muy común a todos a todos los sistemas, que es en común la explotación ¿cómo se dice? La explotación, meterse en los sistemas para explotarlos, para obtener, recabar información, ¿no? La infiltración de sistemas. Y eso es muy común, pero que nadie hoy en día esté exento, y es lo típico que se trata de hacer desde el punto de vista político o económico, digamos, si alguien quiere hacer un daño, ¿no? Vuelvo para atrás, sería el hecho de me quedé con lo entrópico a polar, el hecho de estar en un sistema polar. ¿Cómo posicionaríamos a Argentina, o se puede posicionar, para aprovechar esta pseudo caída de Estados Unidos y el ascenso de China
y cómo sería la estrategia de Argentina en un futuro. Eso es lo importante de saber realismo estructural. Cuando se suceden cambios, ¿no? De la magnitud tectónica que supone la reestructuración de un orden bipolar a priori entre dos grandes países, vos lo que vas a tener ahora es un margen de maniobra limitado desde el punto de vista de cómo esas dos potencias se van a comportar y cómo van a bajar sus conflictos hacia 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 el resto de los países, la recreación de zonas de influencia y demás. Por eso, cuanto mejor resuelvan ellos sus dinámicas, menos vamos a sufrir a nosotros. Menos vamos a sufrir a nosotros. Entiendo que aun cuando Trump pierda las elecciones y Biden llegue al poder, durante mucho tiempo la dinámica de choque entre los Estados Unidos y China va a seguir, ¿no? A eso se agrega una dinámica donde vos tenés múltiples actores, compañías, empresas, farmacéuticas, empresas digitales, empresas petroleras y demás, que van a incidir sobre la propia dinámica del Estado y donde vas a tener actores estatales, no estatales, social media, ¿no? Pero interna y externa que van a operar con distinta finalidad política. Con distinta finalidad política en la República Argentina. Yo creo que ahí es importante que esta idea de que si antes, no antes del coronavirus, ¿no? Yo te diría, si antes de la Guerra Fría el poder estaba definido por la capacidad de construir, hoy el poder lo define la capacidad de obstrucción, por lo tanto vos no tenés orden, no tenés emergencia de orden internacional. Yo creo que ese es el mayor cambio, ¿no? Antes el poder te permitía construir, uno enseña poder de atracción, poder de atracción y poder de coercitivo, ¿no? Duro y blando. La acción, ambos dos confluyen en la acción de construir. Bueno, voy a construir algo distinto. Hoy el poder está definido por la denegación, por la capacidad de obstrucción. Como bien dice Moisés Naim en sus libros, el fin del poder en realidad significa la explosión de diversos actores con poder que tienen la capacidad de ir bloqueando y hacen mucho más trabajoso la gobernabilidad política, ¿no? Por eso hoy discutimos gobernabilidad con una intensidad que no vista en otros momentos, ¿no? Sí, ahí entra en juego las estrategias A2, AN, tan conocidas, que has escrito mucho sobre eso, y cómo funciona el hecho de obstruir al otro y poder ocupar esos espacios vacíos que van dejando en el retroceso del otro. Exacto, es así, es el mayor problema que hay, que hay espacios vacíos que se ocupan están ahí y parece que están ocupados, pero en realidad hay bloqueos mutuos y le da un grado de complejidad a la política mucho mayor. Sí, yo un poco bajando más otro nivel sería el hecho de tener a nuestro vecino, a Brasil, en una situación completamente atípica a la nuestra, diferente, con otra estrategia. ¿Cómo crees que puede influir todo lo que está pasando en el lado y cómo fluye la zona, ya que Brasil es el peso político, económico más importante de la región y cómo puede influenciar? Brasil eligió dos cosas, eligió una estrategia distinta que la nuestra para enfrentar la enfermedad, eligió desde el punto de vista inmunológico, después podemos decir si está bien o está mal, pero la idea de la inmunidad del rebaño, eso tiene un costo inmediato, y hay, digamos, y Bolsonaro a priori aparece como un líder, no quiero decir débil porque sino como un líder que está disociado hoy de su base o excepto el núcleo duro que lo apoya a él, que es un 30, un 33%, el resto de la sociedad es altamente crítica. Creo que Brasil en este momento enfrenta una dinámica política particular, distinta a la de la República Argentina, sobre todo también porque elige declarar un alineamiento claro, concreto y hasta te diría funcional con el Estados Unidos de Trump. Hay que ver si eso sobrevive. Entiendo que sí, porque la relación entre Brasil y los Estados Unidos es muy intensa, excepto en el periodo de Dilma y de Dilma, yo te diría, porque con Lula también la relación fue muy intensa con los Estados Unidos, independientemente de lo que te digan ciertos pensadores de centro izquierda, pero la relación Lula y Estados Unidos fue altamente intensa. Vale ver cuando Bush, hijo, vino
a la Cumbre de las Américas, terminó de cerrar un montón de acuerdos con el con el Brasil de Lula. Creo que la relación se rompe un poco con Dilma Rousseff y después vuelve a emerger ahora muy fuerte con Bolsonaro. Hay que ver si eso se genera inestabilidad política y por lo que estuve leyendo, hay algunas muestras preocupantes en relación a temas de traspaso de personas de Brasil a Paraguay, no así de Brasil a la República Argentina, tratando de escapar de esta situación del coronavirus, pero Brasil tiene una capacidad de recuperación distinta, ¿sí? A la de la República Argentina, 200 millones contra 40 millones, octavo, noveno, no recuerdo ahora la posición estructural que tiene Brasil, eh, pero cuidado porque ese nacionalismo popular, por así decirlo, como lo ha identificado ahí Francisco de Santibáñez, ha llegado para quedarse. No, no sé si hay una Sí, opción sí. muy distinta a la de Bolsonaro. Así que, tomando eso, quería preguntarte el hecho de la reestructuración y como el surgimiento de estos nuevos nacionalismos, que sería fuerte, y el tema de la derecha en el orden más mundial, ¿cómo influye esto y cómo repercute en lo que es el sistema mismo? Porque también implica un proceso más de cerrarse, de tener todo el Estado adentro, un Estado más presente y demás. Yo te diría dos cosas para no aburrir. La Ujú, primera es, el, digamos, el ascenso del nacionalismo ataca a la globalización. La globalización, para ser efectiva, necesita ponerle una cara. En los Estados Unidos la cara es de China, en Francia, en Gran Bretaña la cara fue Bruselas, y así sucesivamente, ¿no? Todo aquello que parezca globalización se ataca. La- en ese atacar hay desglobalización. Al haber desglobalización, ciertamente vamos a enfrentar ciclos, o por lo menos en lo inmediato, diferentes situaciones que van a hacer que las sociedades sean más pobres, ¿sí? Hasta que puedan lograr reestructurar, hasta que puedan ujú, volver a montar cadenas de valor, etcétera. Todos estamos remarcando de que con mucha pasividad, por lo menos acá, no digo ujú. en otros países me parece que la cosa es un poco más, tienen márgenes de maniobras distintos para manejar esos márgenes de pobreza. Me preocupa un poco nuestra apatía a reconocer, bueno, vamos a salir con 50% de pobre, me parece como osado, y Ujú, entre sí. osado, patético y hasta yo te diría eh, preocupante, como, de vuelta como sociedad, ¿no? Porque una cosa es hablarlo de la comunidad, otra cosa es la gente que lo sufre y en definitiva ese 10% es gente que no estaba en la pobreza y que va a caer, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema. Y desde ese punto de vista, lo que sí vale la pena remarcar es que el nacionalismo ahí va a tener un caldo de cultivo muy importante, ¿no? Y el problema es que en una época de entropía hay mayor insatisfacción. Con mayor insatisfacción hay más posibilidades de que el mundo sea más áspero. O sea, si hay algo que había que reconocerle al liberalismo, guste o no, es que tenía como proyecto global, tendía a homogeneizar ciertas cosas, entre ellas eh, las dinámicas negativas de identidades. Eso, al desaparecer, reafirma las identidades, pero las identidades muchas veces chocan, ¿no? Ciertamente que el proyecto liberal, desde el punto de vista económico, así tal cual estaba planteado, con los Ujú, problemas de distribución que todos señalan, se transformó en algo inviable, ¿no? Y esto no lo dice Piketty solamente, lo dicen autores liberales como David Rothkopf, ¿no? ujú. Así que eso me parece interesante pegarle una segunda lectura a eso. Bien, y una de las últimas preguntas que surgían era el hecho de que muchos títulos dicen el fin del multilateralismo. ¿Es tan así? ¿Estamos en ese proceso? ¿O cómo influye esto en lo que es el sistema? El multilateralismo necesita de estados fuertes, de estados que tengan capacidad de coordinar y tengan capacidad de cooperar. Los estados Ujú, hoy no tienen capacidad ni de coordinar ni de cooperar, pero en esencia, ¿por qué? Por la relevancia que tienen los actores no gubernamentales en múltiples aspectos de la política. Por eso creo que lo más inteligente para ver, para si uno quiere reconstruir algo similar al multilateralismo, lo que tiene ujú, que mirar es
cómo se está produciendo y cómo se mantiene, aún en crisis, la gobernanza de Internet. Porque la gobernanza de Internet es multi-stakeholder. Y al ser multi-stakeholder, es distinto al multilateralismo, involucra al multilateralismo, pero es mucho más grande. Creo que hay que empezar a hablar menos de multilateralismo y más de la idea de multiaccionista para poder enfrentar esa dinámica. Así que bueno, Juan, alguna última reflexión y ya te liberamos. Muchísimas gracias por estar un domingo a las 8 de la noche acá. Al Y contrario, nada, no. No, agradecerte. la última reflexión es felicitarlos a ustedes por todo lo que han construido, por lo que han elaborado, porque se han puesto con un proyecto y lo sacaron adelante y lo llevaron adelante y lo sacaron desde el aula, ¿sí? Esa idea de que hay múltiples tipos de emprendedurismo. Viste, uno mira, viste, revista Anfibia, qué sé yo, y ahí está politólogos al whisky dejando su espacio. Y lo más importante es que fue una comunidad de estudiantes que es plural, que tienen múltiples miradas, y yo creo que eso es lo que le da calidad a un proyecto, ¿sí? Cuanto más abiertos son a la discusión de ideas, al debate de ideas y a contraponerlas, no a generar grietas, sino a decir, che, esta es una idea y esta es la idea contraria. Eso es cuando los proyectos no solamente tienen un año, sino que van a empezar a cumplir mucho más. Así que han sido, ya no que diga las primeras palabras, porque también las primeras palabras ya las dijeron y se dicen al primer año, sino que han sido ver que van más allá, ¿eh? Que después digan, che, aparezcan en Twitter diciendo, escriben politólogos al whisky de otros lados, así y demás. ¿Ok? Juan, muchísimas gracias Felicitaciones. por todo. Acá No, por Dana favor. tras cámara está saludando y felicita y muchísimas gracias Gracias. también. A todos Así ustedes. que nada, todo el equipo muy orgulloso y nada, eso una gran influencia para todos, así que Gracias. muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a toda la gente que está Y viéndonos y nada, buen domingo para todos. que descansen eso. Buen cierre de domingo. Descansen Adiós. y cuídense. Nos Chao. vemos. Chao. Chao.